también creo que hay mucha correlación con eso. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, Altísimo Elohim, toda Rabá le damos, Rey Todopoderoso, porque estamos en el sentir con nuestros amados Ajim, Yehudim, en este día que para muchos es de mucho dolor, de recuerdos muy tristes, pero usted, Altísimo Padre, usted los ha sostenido hasta este momento. Hay muchos todavía que son sobrevivientes a esa tragedia, a esa circunstancia de aflicción que pasaron nuestros amados hermanos de bendita memoria, tantos millones, Señor, bendito Rey. Imploramos, Señor, Rey Todopoderoso, por todos los que estamos conscientes, Rey Todopoderoso, de esta situación, y más aún por los que no son conscientes, bendito Padre, y que muchas veces se eh, establecen como enemigos de su pueblo y que están queriendo replicar esa situación que pasaron, Señor, nuestros amados hermanos. Rey Altísimo, Soberano Elohim, en este día, le agradecemos por todos los que estamos en el mismo sentir con nuestro pueblo. Gracias le damos, toda Rabá, bendito Padre, por habernos traído a este camino, al camino de recordar, Señor, a todos nuestros, desde nuestros patriarcas, de todos nuestros profetas, nuestro Mashiach Yehudí y todos nuestros amados hermanos que pasaron ya al descanso, que son de bendita memoria. Por todos ellos, Señor, Rey Todopoderoso, y porque no se vuelva a replicar esto. Bendito Padre, Señor, concédales la sabiduría, el don de ciencia y entendimiento a sus siervos que están ahora mismo en el frente peleando estas batallas para que no se vuelva a replicar esto. Rey Altísimo, Soberano, por todos ellos imploramos por los méritos de las llagas de su Hijo amado, Yeshua, nuestro Mashiach Yehudí. Amén y amén. Amén, muchas gracias, anciana. Bueno, estamos entonces en Génesis capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 10. Yo voy a ir leyendo y voy a ir analizando. El tema, recuerden que es la técnica de la escalera. Dice el versículo 10: Salió pues Jacob de Beersheba y fue dirigido a Harán. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y durmió en aquel sitio. Indicaba hace un tiempo atrás, en una enseñanza de este pasaje, que cuando leemos aquí se nos dice que durmió. Por lo tanto, entendemos que ya quedó inconsciente porque estaba pues ya en sueño, durmiendo. Pero en el texto, en hebreo, ahí la palabra dice vayalem, que dice y se acostó, que en realidad más literalmente todavía es y se alojó. La idea es de que él llegó a este lugar y pasó allí la noche, pero no dice que se hubiera dormido. Luego, cuando leemos el 12 dice, y soñó. Claro, si el verso anterior nos dice que durmió y el otro que soñó, entendemos que es un sueño, lo que tenemos en la fase REM de cuando estamos dormidos. Ya no estamos conscientes, está trabajando nuestro subconsciente. Pero, repito, yendo a los textos en hebreo, en el original de la Biblia, la idea aquí es que él está en ondas teta, como lo he enseñado también yo en la sinagoga, que eso es medible, las ondas cerebrales por medio de equipos. Y normalmente durante el día estamos en ondas beta. Cuando hacemos meditación, entramos en ondas alfa, que son ondas que no van tan rápido, son más lentas y permiten que haya desconexión parcial de pues las preocupaciones, afanes y que podamos tener
acceso a las zonas de nuestro cerebro que trabajan la creatividad, la intuición y otras cosas similares, más subjetivas. Pero el estado de conciencia teta es todavía más lenta las ondas cerebrales. Y es el estado en el que estamos cuando decimos estoy somnoliento. Es cuando ya estamos por caer dormidos o cuando nos despertamos y todavía no estamos totalmente conscientes. A veces una persona puede decir, no sé si fue una visión, fue un sueño porque me levanté, pero no sé si todavía estaba soñando. Es porque no hay plena conciencia de ya estar completamente despierto. Entonces, en este caso, Jacob está en ese momento, donde ya está pasando del estado de conciencia total a un estado de estar dormido. Entonces, entendiendo aquello, es importante cuando vemos aquí qué es lo que él tiene como visión, y es una escalera apoyada en la tierra, dice el verso 12, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Entonces, aquí vemos una escalera, sabemos que la escalera nos sirve para acceder, para poder subir. Siempre una escalera es para subir, ¿no? Si estamos en la parte de abajo y para bajar si ya estamos arriba. Entonces, aquí esa escalera dice que está apoyada en la tierra, pero la parte superior alcanza los cielos. Luego dice que habían ángeles de Elohim que subían y bajaban. Y aquí también es interesante porque si uno le pregunta a una persona comúnmente y le dice, ¿dónde están los ángeles? La gente va a decir en el cielo, en los cielos. Pero aquí los ángeles comienzan la acción en la tierra. Dice que subían y bajaban. Por lo tanto, debemos preguntarnos, pues, ¿qué es lo que hacen o qué llevan al cielo cuando están subiendo? Y luego, ¿qué es lo que bajan? Entonces, para ir analizando aquí algunas cosas, como yo les indicaba a los que se conectaron primero, cuando escuchamos, vemos algún contenido de mindfulness que se trata de la reprogramación mental, el trabajar los pensamientos, reprogramar la mente. Se suele hacer énfasis en, en el hecho perdón, ya, tenía una pequeña interrupción. Se suele hacer énfasis en el tener el sueño, el anhelo, lo que deseas y visualizarlo y trabajar en ello con repetición, con emoción, para algún día que eso se haga realidad. Suena muy simplista, no da el tiempo para explicar todo el proceso de cómo eso es posible. En realidad lo he verificado en mi propia vida y en testimonios de muchas personas que he podido pues conocer de que ocurre. Pero hay bastante frustración porque también mucha gente lo hace y no consigue resultados. Y aunque las razones pueden ser muy variadas, el propósito de esta conferencia, de esta mentoría, de esta noche es que quizás eh, puede ser que toque alguno de los obstáculos que se pueden estar dando en la vida de ustedes. Y es que cuando nosotros nos enfocamos demasiado en el sueño, en el anhelo, por más fe que tengamos de que yo creo que es posible, repito frases positivas, versículos, promesas de Dios, yo lo creo realmente que eso puede venir a mi vida. Todo eso es bueno porque es mucho mejor que tener pues pensamientos limitantes, frases negativas, pero no es suficiente. Y hay algo muy importante y es que la técnica de la escalera que les voy a compartir ahora, al final para en la práctica que debemos hacer, tiene un elemento súper importante y es que bloquea el ego. Me refiero a la preocupación, a la ansiedad, no hay apego al resultado, no hay miedo al fracaso, no hay dudas. ¿Por qué razón ocurre todo esto en esta técnica? Porque es una escalera. No estás visualizando, no estás imaginándote nada, el amor de tu vida, el trabajo de tus sueños, el viaje que quisieras hacer, la riqueza, la abundancia de recursos, el carro último modelo, no nada. Simplemente la técnica se trata en que durante 3 días
ya voy a explicar al final todos los pasos. Lo que vas a hacer es solamente a visualizar la escalera con una luz en la parte superior. Entonces él dice, pero solo una escalera, ¿qué voy a obtener? ¿Una escalera? No, el secreto está en la práctica de la visualización de algo en concreto, de crear el hábito de la expectativa, de la paz, sin afán, porque en el momento en que tú visualizas algo en concreto, por ejemplo, que tal persona o que mi esposa o mi esposo me sea fiel, me ame, ya, y ese es el sueño, por ejemplo, de una mujer. Comienza, lo humano es, pero es que él no cambia, ayer me dijo tal cosa, le encontré un mensaje en el celular de tal otra, o si es riqueza, no, pero ya vi el saldo de mi cuenta bancaria y cómo va a ser, no, no creo, o sea, hay muchas situaciones del día a día que te hacen ver muy difícil eso que tú estás visualizando o que estás soñando para tu vida. Pero cuando visualizas una escalera, todo eso desaparece, toda esa preocupación, porque no estás deseando nada, solamente una escalera. Y si a esa técnica que yo la vi de un autor y lo que hice fue adaptarla y complementarla con el pasaje bíblico que estamos estudiando, cobra mucha más riqueza para nosotros, porque ya no es solo una técnica de alguna persona que la ha probado por años y le ha dado resultados con gente, independientemente de su fe, de sus creencias. Acá estamos hablando de que hay un pasaje bíblico en el que muchos elementos concuerdan con los principios de la neurociencia y de la reprogramación mental. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un pensamiento, ¿no? No necesitas ver el resultado, necesitas sostener el movimiento. Algo que se habla bastante también en todo esto es la importancia de los estados de conciencia, de la identidad, de convertirte en la persona que puede sostener lo que anhelas. Es decir, tú puedes decir, yo quiero ahorita mucho dinero y sí, ojalá pudiera tener la varita mágica o la lámpara del genio para que si él aparece, de esos deseos sería, quiero, qué sé yo, tener millones de dólares en la cuenta. Pero mucha gente que ha ganado la lotería, que de repente en su vida ganó mucho dinero, luego lo perdió. ¿Qué pasó? No lo pudo sostener porque no tenía la mentalidad, no tenía lo necesario en su carácter para poder hacer que ese dinero, multiplicarlo, producirlo, trabajarlo. Y simplemente lo perdieron. Puede ser que tú digas, yo quiero que tal persona, casarme con esa persona. Si no eres la persona que puede sostener ese matrimonio, esa relación con esa persona, wow, se te dio el cumplimiento y esa persona, esa chica linda, hermosa, que nunca se hubiera fijado en ti, según tus criterios, pues ahora te dijo que sí, te casaste y luego te divorcias porque no pudiste sostener el matrimonio con ella. Entonces, la clave, y eso lo hemos hablado mucho en todos estos temas de neurociencia, de reprogramación mental, es que debemos buscar la identidad. Ser, no tener. Entonces, la técnica de la escalera ayuda mucho en esta línea. Voy a irles compartiendo algunos apuntes que tengo por aquí. Jacob no estaba persiguiendo una meta. Nosotros cuando vemos el pasaje, ¿qué es lo que ocurría en la vida de Jacob en ese momento? Él estaba huyendo de su familia, de su casa, porque su hermano Esaú le había jurado matarlo. Entonces los padres lo enviaron a la casa de sus familiares, muy lejos, para que consiga esposa y para que pues salve su vida, ¿no? Entonces, pero en ningún momento el texto ni la historia nos dice que Jacob estuviera buscando metas o estuviera visualizando un resultado. Él simplemente se acostó, reposó, por lo tanto, él estaba en el proceso y en ese estado vio la escalera. Entonces, la revelación no le vino a Jacob por obsesión con el resultado, sino por disponibilidad al proceso. Obedeció a sus padres, luego hizo una oración a Dios, haciendo un pacto con él. Entonces, es como decirle a Dios, aquí estoy en tus manos. La escalera dice que en la parte superior estaba Adonai, y es interesante que
El versículo 13 nos dice que era Adonai. Y Adonai, ¿por qué no nos dice Elohim? ¿Por qué no nos dice Yud Hei Bab Hei? No, o Hashem, Jehová. Porque Adonai, Adonai significa el Señor o mi Señor. Entonces, es súper importante. En otros textos, por ejemplo, diría también, a veces dice el Shaddai, aunque se nos traduzca Dios o el Señor. Es importante que aquí sea Adonai, porque para que las cosas sucedan, para que los anhelos de nuestra vida, para que ese trabajo diario que hacemos por alcanzar metas resulte en lo que queremos, es importante poder superar los obstáculos que se presentan. Y cuando nosotros entendemos que Él es el Señor y que está en control absoluto de las cosas, entonces no nos van a detener los obstáculos. Porque tú dices, ok, yo quiero tener dinero y anhelo y comienzo a tener una relación apropiada con el dinero. Es mi siervo, no lo busco, lo espero como añadidura, soy generoso, cumplo con lo que tengo que hacer con mi dinero en la congregación. Bueno, tú haces todo y en lo que estás súper embalada, embalado, pensando en todo aquello, un accidente de tránsito, se daña el carro, el taller, em, viene una enfermedad, desempleo, pierdes el trabajo. La pregunta aquí es, ¿sigues teniendo la misma emoción? ¿Sigues visualizando, sigues creyendo que realmente vas a obtener eso que tú anhelas? Si somos honestos, la mayoría de las veces es que ya no, porque si yo tengo $500, $300 en el banco, mi meta es que este fin de mes yo qué sé yo, el Señor va a abrir puertas y yo voy a tener $2,000 y estoy visualizando, moviéndome para eso, y de pronto ya no solo es que no voy a tener, sino que pierdo los que tenía y ahora ya no tengo 500, tengo cero porque se me dañó el carro. Entonces, ¿cómo te sientes? Y les doy aquí un principio importante, porque el universo, el mundo, las cosas, todo lo que sucede, todo eso responde y lo atraes no por lo que quieres, sino por lo que eres. Y no es tu mente, tus pensamientos, realmente es tu cuerpo. Si tú dices, repites algo con tu boca, piensas algo en tu mente, pero sientes algo contrario en tu cuerpo, hay tensión, hay ansiedad, hay temor, hay miedo, hay afán. Tú puedes estar queriendo algo, puedes estar diciendo, yo sí creo que lo voy a lograr, pero no, es de la boca para afuera. Y entonces el universo, las oportunidades, las circunstancias, lo que luego puede la gente pensar que son coincidencias, ya no van a ocurrir en tu vida. ¿Por qué? Porque hemos leído aquí que es Adonai. O sea, el Señor que mueve todo eso, que alinea todo bajo leyes, no puede operar en contra de las leyes que él mismo creó. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, no crees, Yeshua decía siempre cuando iba a hacer los milagros, que te sea hecho conforme a tu fe. Y entonces la fe en la idea griega occidental es creo, en hebreo es siento, es hago, es acción. Entonces, tú dices, sí, yo creo, pero si no lo sientes, no te emociona, no hay una convicción, no vas a dar pasos de fe. Realmente no lo crees y pues no va a llegar el milagro, no va a llegar la respuesta de lo que deseas. Créanme que cuando entendemos estas cosas, cuando no perseguimos las bendiciones, cuando solo obedecemos, confiamos, Él es Adonai, Él es el Señor. Él no tiene que tomar el control de algo. Yo siempre digo esto porque escucho a muchas personas cuando oran, dicen, Señor, te pido que tomes el control. Cuando sienten que las cosas se descontrolan, toma el control porque parece que se te está yendo. No, nunca se le va el control de las cosas. Él es soberano. Y los ángeles, según Santiago 1:17, dice que son servidores de los que hemos de heredar la salvación. No solo mensajeros, no solamente vienen del cielo para la tierra, también son servidores. En este pasaje no están bajando, están subiendo. Entonces están llevando a Hashem los deseos, los anhelos. Estaban llevando las expectativas, los deseos de Jacob. ¿Y cuáles eran? Porque en el versículo
de la respuesta, en el versículo 13, la segunda parte, el Señor le habla a Jacob y le dice, esta tierra donde estás y la tierra de tus parentela y donde están tus padres y todo te la daré a ti y a tus descendientes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le promete eso? ¿Por qué le dice eso? Jacob no abrió su boca. Él no es que dice, y Jacob antes de dormir oró y le pidió esto a Dios, no. Antes de dormirse, él entró en un trance y tuvo la visión de la escalera y oyó la voz de Dios, porque él habló de la tierra y de herencia. ¿Cómo sabemos que realmente ese era el deseo de Jacob? Alguien que lo pueda decir. ¿Cómo podríamos saber que efectivamente ese era el deseo de Jacob? Por el propio texto de la Biblia, si lo sabemos. ¿Cuál es la razón por la que él estaba huyendo? ¿Qué es lo que le había robado a su hermano? La primogenitura. Claro, no le había robado dinero, no le había robado ropa, un camello, le había robado la primogenitura. Y sabemos que, aunque suena feo decir robado, realmente no le robó, porque no es que cogió algo sin permiso, negoció con él. La primogenitura le correspondía a Esaú, pero Jacob le dijo, cédemela a cambio de algo. No le puso un revólver, no lo chantajeó, no le mintió, simplemente que Jacob deseó más la primogenitura y las promesas de primogénito que Esaú. Y Esaú dijo, yo quiero es lo material, yo quiero es el ahora, yo no quiero algo que venga a futuro. Y se quedó con la comida, llenó el estómago, pero Jacob logró algo más importante. Entonces, sabemos por la propia Biblia que el anhelo, el deseo de Jacob era la promesa hecha a sus padres. Y la promesa dada a sus padres, a Abraham, a Isaac y a todos los patriarcas, siempre fue la tierra de Canaán. Entonces, es interesante, ¿no? Ni siquiera tenemos que pedirlo. Con que lo deseemos, lo anhelemos, pero si nos conectamos con el Creador en su voluntad, Él sabe lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Los ángeles lo llevan eso al Señor, y Él va a hacer que esos mismos ángeles bajen con la respuesta. Cuando se dice que el universo responde, cuando se dice que las oportunidades aparecen como por arte de magia, la persona que se requería, el momento oportuno, la llamada que no esperabas, te encontraste con una persona que hace tiempo no veías, cosas que parecen que no tienen nada que ver, todo está aislado, todo es lo que el Señor está haciendo para que tú llegues a donde tienes que llegar. Solamente debemos de confiar. Entonces, en ese sentido, la técnica de la escalera es importante porque nos permite conectarnos con esta historia, con los resultados de este pasaje bíblico, de mirar una escalera y saber que estoy viendo el proceso, no estoy viendo la meta, no estoy viendo mi sueño, mi deseo, el anhelo, no, estoy viendo un proceso. Y esa escalera tiene un destino, tiene a Adonai arriba, ese es mi destino. Y él, el Señor Adonai, tiene tu vehículo, tu salud financiera, tu salud física, tu salud matrimonial, lo que desees, lo que anheles, está ahí, Él lo tiene. ¿Alguna pregunta o intervención en este punto? Me parece muy... Dale, dale, Gabriel, perdón. Sí, muchas gracias, Elías. Sí, entonces, analizando lo de Esaú y poniéndonos en nuestra vida, muchas veces al ver, queremos algo, pero muchas veces la visión de nosotros no va más allá de las circunstancias. Y por eso es que nos desanimamos rápido y no persistimos para lograrlo. Es lo que estoy analizando en base a lo que estamos conversando ahora. Y muchas veces por eso los sueños se quedan ahí, las cosas se quedan ahí y no podemos avanzar más, es lo que puedo interpretar. Claro, nuestro propio cuerpo nos boicotea, nuestras emociones. No desciende nada a tu vida que antes no haya subido en tu conciencia. Cuando nosotros decimos que hay que concientizar, no usamos ese término,
¿Qué significa? O sea, que no solamente es un conocimiento. Cuando hablamos de convicción, ¿qué es? Es que ustedes y yo somos informados de algo. Cuando se nos da un dato, estamos obteniendo información. Bueno, me dicen tal cosa, pero que alguien me diga algo, me lea un texto bíblico, un mandamiento, no significa que ya es una convicción para mí, que yo lo creo. Yo digo, ok, dicen que debería, qué sé yo, ¿no? Guardar el Shabbat y no el domingo, que toda la vida yo me he congregado el domingo. Nadie escucha eso y esa semana ya busca una sinagoga y ya va al Shabbat, porque ahora obtuve una información. Pero si yo alimento, si yo eh, permanezco, si yo comienzo a mirar el proceso y entrar a él, comienzo a subir los peldaños uno a uno, voy a llegar a la cima, voy a llegar algún día a convertirme en una persona que se congregue, que honre y luego ya ame incluso el Shabbat, como nosotros ahora, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se creó una convicción. Tuve conciencia, llegué a tener conciencia de lo que significa el Shabbat. Entonces, así como los mandamientos de Dios, también nuestros deseos o anhelos puede ser que solamente sean un deseo, algo que dije alguna vez, me gustaría algún día quizás tal cosa. ¿Por qué quizás? Significa que ni tú mismo crees que pudieras lograrlo. Pero cuando haces conciencia de que yo merezco eso, de que Dios me ama, que es bueno y que eso es una buena bendición para mí, entonces abres el camino, abres la oportunidad de que algún día eso ocurra. Eli, ¿ya ibas a decir algo? Sí, probablemente, no sé qué está pasando. Bueno, yo tenía la versión premium, pero no sé si por problemas que está teniendo Zoom, no puede que se cierre en unos 4 minutos, pero quería o sea, argumentar que este tema es tan profundo, ya que a veces nos sentimos muy estresados o cabizbajos porque no lo logramos, no estamos logrando un objetivo que deseamos. Pero es como vemos el proceso y disfrutar el proceso. Hay muchos libros, cómo nos hablan de qué es el proceso el que se disfrutan. Así es. Bueno, la técnica es sencilla. Durante 3 días, al anochecer, antes de dormir, haga su rezo, su oración, lo que usted haga normalmente antes de dormir, pero además va a dedicar un par de minutos para hacer esa visualización de la escalera, tal cual como Jacob, una escalera como usted quiera, pero la clave está en que no es una escalera así como ya la escalera, y no es que la ves como de lejos, o sea, te ves a ti subiéndola, no. Es en primera persona, es como que tú eres el protagonista. Tienes que visualizarla, imaginarte con los ojos cerrados, sentir en tus manos la rugosidad si es una escalera de madera, lo frío si es de metal, los pasos que vas dando, meterte en que estás en una escalera y que peldaño a peldaño te acercas a la luz hasta llegar a la luz. No hay anhelo, no hay sueño, no hay metas concretas, solamente es la escalera. Al anochecer, antes de dormir, cuando ya te caes de sueño, y al despertarte, antes de incorporarte a hacer tus actividades diarias, igual tu rezo, lo que hagas oración en la mañana, el Modeani Lefaneja, y pues lo mismo, un par de minutos. Háganlo por 3 días y comenten en el grupo de WhatsApp de Créate los resultados, porque si lo hacen, yo creo que van a obtener resultados. Entonces, se va a cerrar. Cualquier cosa me escriben en privado o comentan en el grupo. Quería compartir con ustedes esto, se me quedaron un par de cosas, pero bueno, ya hemos de organizarnos mejor para ver si el otro lunes doy otra charla. Estoy dándola sin costo porque ustedes están siendo fieles y obedientes con sus diezmos y cuando la congregación responde con sus contribuciones, no tengo yo por qué buscar otras maneras de, de conseguir ingresos de la congregación. Así que es más bien como una parte más de mi darles a ustedes, de lo que voy aprendiendo, de lo que voy probando en mi vida y viendo resultados, que les voy a compartir sin que tengan que pagar ningún costo adicional. Así que descansen, buenas noches, Laila Tov a todos.
Laila, todo amado, toda rabá, bendiciones. Shalom, Leila Tov. Todo Rabá, todo Rabá. Muchas gracias. Buenas noches.